Muchas bendiciones, mujeres y su palabra. Qué gusto poder con ustedes estar y compartir un nuevo día. Hoy vamos a leer el capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 del libro de Josué. Yo espero que usted tenga su Biblia, su cuaderno, su lápiz ahí a mano para que pueda anotar las revelaciones, la palabra, el estudio que Dios nos está regalando en este tiempo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos permites poder venir y estudiar un día más tu palabra. Nos disponemos, Señor, a que tú nos hables. Quitamos de nuestra vida toda distracción, toda incredulidad, toda desesperanza y nos enfocamos en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotras hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este primer capítulo, el capítulo 13, tiene como título Tierra aún sin conquistar. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crón al norte, que se considera de los cananeos, el de los 5 príncipes de los filisteos, el Geseo, el Asdodeo, el Ascaleo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. También los Abeos al sur de la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y lo del Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misreformaim, todos los sidonios, y yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Armón, y la ciudad que está en el valle, en el medio valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón y Galaad, y los territorios de los jesureos y de los macateos, y de todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó Astarot, y en Edrei, el cual había quedado el resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los jesureos, a los macateos, no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Versículo 14. El territorio que distribuyó Moisés. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de Aroer, que está a la orilla del arroyo de Armón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba. Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Mabot Baal, Bet Baal Meón, Jaasa, Cademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Saret Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, el cual derrotó Moisés y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Sehón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam,
el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite de la tierra de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a todas sus familias. Estas ciudades con sus aldeas dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a las familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad, a la mitad de la tierra de los hijos de Amón, hasta Aroer, que está enfrente de Raba, y de Esbón hasta Ramat Mispa y Betonín, y desde Mahanaín hasta el límite de Debir, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sehón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de Manasés de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Mahanaín y todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 70 poblaciones, y la mitad de Galaad y Astarot, Edri, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad, porque Dios de Israel es la heredad de ellos. Amén. Bueno, Dios le dijo a Josué que él mismo los guiaría para expulsar a los habitantes que quedaban. La única responsabilidad de Josué era ser fiel en la distribución del territorio según las instrucciones de Jehová. Y es que la tierra por poseer, Dios le encargó a Josué la tarea de repartir a las restantes 9.5 tribus la tierra que iban a ocupar en la ribera oeste del Jordán. Josué estaba envejeciendo, tenía entre 85 y 100 años de edad en ese momento, pero Dios todavía tenía trabajo para él. Nuestra cultura muchas veces glorifica a los jóvenes y fuertes y deja de lado a los ancianos. Vemos como en las iglesias hay muchas actividades, hay muchos eventos para los jóvenes, para los adultos, pero muchas se olvidan de los ancianos. Sin embargo, a la gente mayor que está llena de sabiduría, que resalta experiencia, que resalta testimonio, ellos aún son muy capaces de servir si se les da la oportunidad, y se les debe animar a hacerlo. Muchas veces no se les permite a los creyentes jubilarse del servicio de Dios, y esto lo he escuchado en algunas iglesias, y los que han pasado la edad de jubilación no deben suponer que el simple hecho de ser mayores los descalifica o los excusa de servir en la obra. Aunque también estamos en un mundo caído donde nuestro cuerpo se desgasta y llega un momento en que ya no son capaces de ciertas actividades, pero sí de otras. Tal vez no puedan estar caminando por mucho tiempo y ser un ujiero, un servidor dentro de una iglesia, pero sí son personas que pueden conversar, que pueden dar una consejería, que aún son capaces de dar un buen consejo porque están llenos de sabiduría. Entonces, es no descalificarlos, sino ver qué funciones aún pueden desempeñar dentro del cuerpo de Cristo. Hemos visto también en capítulos anteriores cómo Dios ya le dice a los levitas hasta qué edad pueden servir activamente en el servicio y se pueden ocupar de vigilar otras áreas. Entonces sí existe, por decirlo así, el jubilarse del servicio de Dios, porque Dios les asigna otras tareas. La tierra que queda, y vemos que hay un territorio que aún no había sido conquistado, se extendía desde el norte de Damasco hasta la frontera egipcia. Las tribus debían ocupar la tierra conquistada y extender las conquistas hacia las otras regiones. No era que iban a dejar de conquistar, no, sino que iban a ocupar lo que ya habían conquistado y después iban a extenderse. Vemos cómo a partir del versículo 7
Estos versículos nos introducen a la sección del libro de entrar en posesión de la tierra. Por más de 40 años los israelitas habían sido un pueblo sin territorio y ahora están a punto de recibir su herencia. Y vemos cómo el autor del libro nos ahorra detalles al describir este proceso, pero vemos cómo la mayoría de tierra quedó sin conquistar en este momento, pero el plan de Dios fue seguir adelante e incluir esa tierra en la distribución entre las tribus. El deseo de Dios era que con el tiempo los israelitas las conquistaran. Dios conoce el futuro y al mismo tiempo Él nos va guiando. Él ya sabe las victorias que nos esperan en el futuro, pero así como los israelitas aún les quedaban batallas por pelear, nosotras debemos de enfrentar los problemas y librar las batallas de nuestra tierra no conquistada. Yo te pregunto, mujer, ¿cuáles son esas tierras no conquistadas hoy en tu vida? Pueden ser territorios misioneros en el extranjero, puede ser nuevos lugares que ir, puede ser que aún estés enfrentando pecados no confesados, tal vez tengas talentos que no has usado, tal vez hay recursos no desarrollados en tu vida, sueños aún no cumplidos. Todos esos son territorios. ¿Cuál es el territorio que Dios te ha dado para conquistar que aún no lo ha hecho? Tal vez Dios te dijo, vas a escribir un libro y aún no lo has hecho. Dios te dijo, te llevaré a las naciones y aún no has ni siquiera sacado el pasaporte. Hay territorios aún por conquistar en nuestra vida. Aún hay territorios por conquistar. Dios nos da en este momento el cumplimiento de promesas. ¿Con qué? Con el fin de que sigamos conquistando ese territorio. Ese territorio es nuestra tierra prometida. Tal vez hay el deseo de hablar un segundo idioma, pero usted no lo ha hecho. Bueno, eso es un territorio por conquistar. Tienes la palabra de un llamado, vas a ser un pastor, vas a ser un profeta, vas a ser un apóstol, un evangelista, un maestro, pero aún no portas ese manto. Bueno, es un territorio por conquistar. ¿Qué estoy haciendo para que eso se cumpla en mi vida? Son territorios que tenemos que conquistar de nuestra tierra prometida. Nuestra herencia eterna será un nuevo cielo y una nueva tierra. Y hacia eso estamos caminando todos los días. Si nosotros como Israel cumplimos la misión que nos ha encomendado el Señor. Vemos cómo los siguientes capítulos describen la manera en que se repartió la tierra prometida entre las 12 tribus. Primero la de Leví, que no debía recibir ninguna tierra porque debían dedicar todas sus energías, todo el enfoque de su vida era servir al pueblo, servir a Dios, no a sus propios intereses. Vemos segundo la tribu de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés, que ya habían recibido las tierras al este del Jordán, ya Moisés se las había dado. Y tercero vemos la tribu de Judá y José, que son la de Efraín, y la otra media tribu de Manasés que quedaba, que recibieron tierras que su ancestro Jacob les había prometido 450 años antes. Vean que Dios nunca se olvida de las promesas. La tierra era la evidencia física de la bendición de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Por medio de la bendición original de Jacob a sus hijos en Génesis 49 y las bendiciones de Moisés a las 12 tribus en Deuteronomio 33, ya se conocía la clase de territorio que cada tribu recibiría. Las dos bendiciones fueron proféticas porque aún Josué echó suertes para determinar las tierras que recibirían las tribus restantes. Todo salió como Jacob y Moisés lo habían profetizado. Vamos a leer ahora el capítulo 14, que tiene como título Canaán repartida por suerte. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de la tribu de los hijos de Israel.
Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque a las dos tribus y media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. Mas a los levitas no les dio heredad de entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morase, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Versículo 6. Caleb recibe Hebrón. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy yo de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le dijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Bueno, vemos cómo el reparto de la tierra debía ser ejecutado delante de Dios, y fue presidido por Josué y Eleazar, que era el líder espiritual y un representante de cada una de las tribus. Vemos cómo a las 9 tribus y a la media tribu se le asignaron porciones de territorio por suerte, y esto era una práctica antigua usada habitualmente para este tipo de decisiones. Los israelitas respetaban el resultado al considerar que provenía de Dios. Echar suertes era un método respetado para determinar la voluntad de Dios, y podía haberse realizado escogiendo el palito más largo o tirando pequeñas piedras. Cualquiera que haya sido la forma utilizada, la gente aceptaba que esa era la voluntad de Dios. Vemos cómo se hace un recuento de cómo fue dividido el territorio al oeste del río Jordán entre las restantes 9 y media tribus, y las 12 tribus de Israel descendían de los hijos de Jacob. Como Leví no recibió porción alguna, quedaban 11 tribus, pero los descendientes de Josué fueron divididos en 2 tribus, Efraín y Manasés, haciendo que el número de las tribus otra vez ascendiera de nuevo a 12. La tierra se repartió exactamente como Dios le había mandado a Moisés años atrás. Josué no cambió ni una sola palabra, siguió las indicaciones de Dios al pie de la letra. Muchas veces creemos que basta con casi obedecer, y eso puede tener consecuencias en nuestra vida espiritual terribles. Por ejemplo, es posible obedecer la palabra de Dios en lo que estamos de acuerdo, pero no hacerle caso cuando las demandas parecen demasiado duras. Mejor no. Dios está buscando líderes
Dios está buscando mujeres de Dios que sigan sus instrucciones al pie de la letra. Vemos que Caleb, el viejo amigo, el compañero de Josué, este hombre ya quería poseer la porción de la tierra exacta que había espiado, que había visto. Él ya quería conquistar a los anaseos que vivían allí. Y es que a la edad de 85 años, Caleb reclama la ciudad que se le prometió 45 años antes. Y es que Caleb fue él fue un hombre fiel desde el principio. Como miembro del grupo de los espías que primero inspeccionó la tierra prometida, vio grandes ciudades. Este hombre vio gigantes, pero sabía que Dios ayudaría al pueblo a conquistar la tierra. A causa de su fe, Dios le prometió una tierra para él personalmente. 45 años más tarde, la recibió. Su fe seguía firme y aunque todavía había gigantes en esa tierra, sabía que el Señor le ayudaría a conquistarlos. Y yo creo que nosotras debemos de ser como Caleb, debemos de ser fieles a Dios, no solo al principio de nuestro camino con Él, sino también a todo lo largo del camino. Aunque vengan los gigantes, aunque aún estén los gigantes ahí, nunca debemos dormirnos sobre nuestros laureles o sobre nuestros aciertos del pasado. Tenemos que anhelar, seguir conquistando, poseer lo que Dios nos prometió. Vemos que Caleb fue obediente a cada uno de los mandamientos y quien lo honró con la tierra de Hebrón fue el Señor. El Señor se acordó de él. Y es que Hebrón estaba ubicada a unos 30 kilómetros al sureste de Jerusalén. Abraham, Isaac y Jacob vivieron allí durante un periodo de sus vidas. Y ahora era Caleb el que anhelaba poseer esa tierra. Él quería recibir lo que el Señor le había prometido. Y es que recordemos el trasfondo de los anaseos, que ellos venían de una raza de gigantes que habitaron la tierra antes de que Josué e Israel la conquistaran. Vemos cómo destacamos de Caleb la actitud que en él se mantuvo firme en su opinión, estaba su vida basada en la fe en Jehová y por encima de las opiniones de la mayoría que salió desanimada después de espiar la tierra prometida. Caleb se destaca por su honestidad y en esta ocasión no dijo algo diferente a lo que se le había prometido. Para él habría sido fácil hacerlo porque la mayoría de los oyentes en esa reunión tal vez ni conocían los detalles de sus derechos, pero él seguía íntegro, honesto a lo que Dios le había hecho y hacía de ese momento algo diferente. Él pudo haberse aprovechado de que nadie sabía lo que había hecho, de lo que le habían dicho y traer un beneficio para él y su casa, pero él no, él se mantuvo íntegro y honesto. Vamos ahora a continuar leyendo el capítulo 15 que tiene como título El territorio de Judá. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Zin al sur como extremo meridional, y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sim y subiendo por el sur hasta Cades Barnea. Pasaba a Esrom y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur, el límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, y sube este límite por Bet Ogla y pasaba al norte de Bet Araba, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén, luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adubim, que está al sur del arroyo
y pasa hasta las aguas de Semes y sale a la fuente de Rogel y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al sur del Jebuseo, que es Jerusalén, y luego sube por la cumbre del monte que está frente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Rafaim por el lado del norte, y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeado luego a Baala, que es Kiriat Jeraim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalom, y desciende en Bet Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande, y este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. Versículo 13. Caleb conquista Hebrón y Debir. Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová, a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era Anates Kiriat Sefer, y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Y ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio fuentes de arriba y las de abajo. Versículo 20. Las ciudades de Judá. Estas pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Israel en el extremo de sur hacia la frontera de Edom: Capsel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Idnam, Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot, Esrom, que es Azor, Asmam, Sema, Molada, Azargada, Esmón, Betpelet, Azarzual, Berseba, Bisotia, Baala, Iim, Esem, Etolat, Kesil, Orma, Siglat, Madmana, Samsana, Lebaot, Siil, Ain, Rimón. Por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Egaim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Asena, Saraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim. 14 ciudades con sus aldeas: Senam, Adasa, Migdalgat, Dileam, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Laamán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maceda. 16 ciudades son sus aldeas: Limna, Eter, Asán, Gifsta, Asena, Nesib, Keila, Aksib, Maresa. 9 ciudades son con sus aldeas: Ecrón con sus villas y sus aldeas, y desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas, y en las montañas Samir, Hatir, Soco, Dana, Kiriatsana, que es Debir, Anad, Estemoa, Amin, Gosén, Olom, Gilo. 11 ciudades con sus aldeas: Arab, Duma, Esan, Hatum, Bet, Tapúa, Efeca, Umtam, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior. 9 ciudades con sus aldeas: Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jogdeam, Sanoa, Caín, Gabá y Timá. 10 ciudades con sus aldeas: Maúl, Betur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y el Tecón. 6 ciudades con sus aldeas: Kiriat Baal, que es Kiriat Jeraim, y Raba. 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto: Bet Araba, Midín, Secaca, Nipsán, la ciudad de Saal,
y Edgadi, 6 ciudades con sus aldeas, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Bueno, muchos nombres en este capítulo 15. Vamos a explicar un poquito de lo que estaba sucediendo en este capítulo 15. Notemos algo muy importante, que los límites y las descripciones de la tierra prometida eran bien específicos. Dios le había dicho a Israel con exactitud qué hacer y también habían suplido perfectamente sus necesidades. Ellos no tenían excusa para la desobediencia. La porción de territorio entregada a la tribu de Judá se extendía desde Betel al norte hasta la frontera egipcia al sur, desde el Mar Muerto hasta el Mar Mediterráneo al oeste. Como era costumbre, Caleb prometió a su hija en matrimonio al hombre que tomara la ciudad de Debir. El sobrino de Caleb, Otoniel, aceptó el reto, tomó la ciudad y recibió a Acsa. Bueno, ¿quién era Acsa? Acsa fue una hija inteligente. Era hija de Caleb y se convirtió en esposa de Otoniel, sobrino de Caleb. Otoniel la convenció para que le pidiera más tierra a su padre. Solicitó a su padre una tierra adicional ¿con qué? Con manantiales de agua necesarios para que fuera productiva. Acsa fue firme en su petición, pero sin ser irrespetuosa ni ser avara. Esta mujer procuraba conseguir la tierra, ¿para qué? Para el futuro de su familia. Y vemos cómo el padre la escucha. El padre la escucha y le dio las fuentes de la tierra, las de arriba y las de abajo. Vemos cómo, al ser una mujer determinada, recibió lo que quería, pero con respeto y sin tener en ella avaricia. Otoniel, más adelante lo vamos a ver, se convirtió en el primer juez de Israel después de la muerte de Josué. Este hombre jugó un papel importante en la reforma de Israel al ahuyentar a un enemigo opresivo y hacer retornar la paz en la tierra. Así que el legado de la fidelidad de Caleb pasó a la próxima generación. Hebrón y Debir habían sido capturadas antes por Josué, pero aparentemente se habían repoblado mientras tanto. Caleb avanzó sobre los gigantes, los anaseos, con gran coraje y con fe. Acsa pidió a Caleb fuentes de agua, como ya se los mencioné, ya que su tierra estaba en el sur y era muy árida, y probablemente Caleb accedió a su pedido como un regalo de bodas. Él amaba a su hija y llega y la honra a las mujeres. Bueno, vemos una lista de las ciudades que conquistaron la tribu de Judá. Vemos cómo la porción entregada a Judá contenía 124 ciudades y los pueblos agrupados en 4 distritos principales. Las tierras estaban situadas en el extremo sur, en la llanura del oeste, en las montañas y en el desierto. Los hijos de Judá, ven ahí en el versículo 63, que ahí vemos cómo se demuestra la infidelidad de Israel, porque los problemas posteriores estarían asociados a la permanencia de los cananeos en la tierra, en este caso algunos jebuseos. Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y esta es la primera indicación de un desequilibrio, un descalabro en la campaña de conquistas de Israel. Este fracaso va a afectar las fibras de sus sentimientos morales y su conciencia social por muchas generaciones. Gracias, mujeres, por seguir leyendo la palabra de Dios. Espero sus comentarios de lo que aprenden de estos 3 capítulos muy poderosos que nos enseñan muchísimo, que nos enseñan lecciones prácticas impresionantes. Las bendigo en el nombre de Jesús, que tengan un día hermoso.